vamos a pasar a una mesa de diálogo que se llama Convergencias y Divergencias entre Psicoanálisis y Psicomotricidad. Esta mesa va a estar coordinada por la maestra Tere Moreno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda mesa del turno de la tarde. Les voy a comentar cómo vamos a trabajar el día de hoy. Cada uno de los invitados a la mesa los voy a ir presentando con su currículum. Van a hacer una pequeña presentación, van a poner sus ideas centrales en la mesa y al final de su presentación abriremos el diálogo entre los integrantes de la mesa y después daremos espacio a preguntas y respuestas del resto de los asistentes. Entonces, vamos a iniciar. La mesa está compuesta por Nadia, Francisco Castillo, Daniel David, Eugenia Calva, Nicolás Guzmán. Entonces, inicio con la presentación de Nadia Giselle Bolaños Hernández. Pues hola, buenas tardes a todos. Agradecer el espacio de lo que implica este Congreso para la Psicomotricidad de México. Es un honor acompañarme de mis colegas, y sobre todo en esta mesa que implica un diálogo que es comunicar lo que hacemos, tal vez cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos. En un primer lugar, el título de esta mesa, que es Convergencias y Divergencias entre Psicomotricidad y Psicoanálisis, yo creo que vale la pena resaltar que tenemos más convergencias, porque yo creo que asimismo van a un mismo fin, no pueden ser más iguales en muchos sentidos, y yo creo que lo más importante es entender que la psique es este escenario que nos permite compartir nuestra praxis, y lo que hacemos tiene ese motivo. Cómo vamos a las personas, cómo vamos al cuerpo, cómo miramos o cómo escuchamos desde una totalidad corporal, que es el cuerpo, la psique, una misma unidad. Y en eso mismo coincidimos y en eso mismo podemos estar en comunicación constante, porque sabemos que un inconsciente pues latentemente está activo, está presente en la historia de la persona, en su movimiento, en su postura, en su palabra, incluso en su no palabra. Y este diálogo precisamente me hizo pensar hace unos días en qué podría ser importante cuestionarnos o platicar o conversar o preguntarnos a nosotros como psicomotricistas actualmente qué está pasando con el cuerpo, porque evidentemente la pandemia no puede dejar de mencionarse. Diálogo, cómo estamos construyendo la subjetividad a partir de la atención terapéutica, pero también desde nosotros mismos. Nosotros ya no atendemos de una forma igual. Todo esto que hemos venido viendo en los acercamientos internacionales, pues hay un contacto, hay una sala de psicomotricidad, hay unos objetos, hay un espacio, y ahora se están rediseñando maneras, formas, subjetividades mismas. Por lo tanto, me gustaría nada más compartirles un pequeño como cuentecito. Y dice así: juguemos. Si yo soy un gran pianista, si eres un gran pianista y te corto un brazo, ¿qué haces? Me dedico a pintar. Si eres un gran pintor y te corto el otro brazo, ¿qué haces? Me dedico a bailar. Si eres un gran bailarín y te corto las piernas, ¿qué haces? Me dedico a cantar. Si eres un gran cantante y te corto la garganta, ¿qué haces? Como estoy muerto, pido que con mi piel se fabrique un tambor. Y si quemo el tambor, ¿qué haces? Me convierto en una nube que tome todas las formas. Si la nube se disuelve, ¿qué haces? Me convierto en lluvia y hago que las hierbas. Entonces yo creo que estamos un poco en esto, nos venimos transformando a lo largo de nuestra práctica, pero este contexto ahora creo que nos invita a esto, cómo nos estamos reinventando, cómo hacemos que esas hierbas sigan haciendo, qué es el desarrollo, qué es la misma persona, qué es todas estas situaciones que los niños desde pequeños van teniendo con sus orígenes, con su historia, con su cuerpo, como lo hemos visto, la trayectoria que tiene el movimiento a lo largo del aprendizaje y de la persona misma. Tomo un poco la experiencia que nos compartió hace rato Lemenú y que tiene que ver mucho con el abrazo y después con esa ausencia del otro. Y yo creo que es uno de los paradigmas que tenemos ahora, cómo construir este espacio sin ese abrazo. A lo mejor suena simbólicamente, pero es un abrazo lo que ofrecemos muchas veces con solo la mirada, que es uno de nuestros diálogos más fuertes en sí, poder acompañar a la persona. ¿Cómo estamos nosotros construyendo nuestro nuevo escenario de intervención desde la psicomotricidad con todos los elementos, tanto en la formación base, que es la misma maestría, o en otros países la licenciatura? Y una cosa importante para mí es pensar que el alma, el cuerpo, que es la representación en el mundo que todos tenemos después,
significa en psicoanálisis lo hace por medio de la palabra, pero en psicomotricidad lo hace por medio del movimiento. Y yo creo que por eso mismo, a lo largo de todas las etapas de la vida, podemos estar observando a las personas o siendo testigos de ese proceso, de su movimiento. Y obviamente toda la organización que compromete que las fases de desarrollo coincidan, o cuando emergen trastornos, o cuando podemos mirar la historia. Y bueno, esta es un poco la invitación. Seguiremos dialogando, por supuesto, y yo creo que lo que para mí significa hoy estar en psicomotricidad es reconocer el valor que tiene para mí la mirada, palabra y la escucha, porque pues la pantalla existe y nos va a seguir dando la oportunidad de seguir ejerciendo o haciendo praxis adecuada a estos tiempos. Sin embargo, esos tres fundamentos son el valor que yo pongo ahora en la mesa. Va a continuar con nosotros el maestro Francisco Castillo Borges. Me parece que la convergencia entre psicoanálisis y psicomotricidad es más o menos clara en términos de los trabajos de Freud desde 1905 con las histéricas que le hicieron descubrir a Freud la sensibilidad de ese cuerpo a las representaciones inconscientes. También para 1905, pues elabora el concepto fundamental metapsicológico de pulsión, ya mencioné inconsciente, y me parece que, bueno, la pulsión, para quien no esté muy familiarizado, es este concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Que un primer apunte que quiero hacer es, y que ya bien lo mencionó Nadia, y estoy completamente de acuerdo, en esta unidad mente-cuerpo, que habría que pensar en eliminar la dualidad cartesiana mente-cuerpo desde el escrito prepsicoanalítico de Freud, Tratamiento psíquico, tratamiento del alma, que me parece que apunta a una cuestión muy monista más que dualista. Creo que la época también lo llevó como a pensar muy dualistamente, pero un poco lo que quiero plantear aquí es pensar el monismo pulsional. Y más que pulsión de vida, pulsión de muerte, pensar el monismo pulsional o el monismo en que es una unidad, no es mente-cuerpo, es una construcción que data, sabemos, de los 1600, entonces me parece que está superada. Entonces, la convergencia no solamente se da en Freud, también se da con escritores postfreudianos, Lacan, con la cuestión del cuerpo en Lacan, a partir de su enseñanza fundamental sobre los tres registros, imaginario, simbólico y real, y sobre todo el texto del 36, de 1936, sobre el estadio del espejo, ¿no? Que es esta constitución de la imagen del cuerpo en tanto totalidad y del nacimiento del yo. Ahí hay una gran convergencia. No me detendría más en las convergencias. Obviamente en la convergencia hay un diálogo interdisciplinar, como se da en cualquier campo de la ciencia. Pensaba en la psicología social, no es ni sociología, no es ni psicología, es un campo específico con su propio objeto de estudio que ha sido enriquecido por la psicología, la sociología, etcétera, y devino en su madurez ya un campo específico de saber, ¿no? Con su propio objeto de estudio. Así me puedo imaginar la psicomotricidad como un campo de saber muy enriquecido por diversas disciplinas de medicina, fisioterapia, psicología, psicoanálisis, pero que no solamente se ha visto enriquecido por el psicoanálisis. A mí me parece fundamental que el psicoanálisis también se puede enriquecer precisamente con todas las elaboraciones de la psicomotricidad. Hay que estar muy atento a este diálogo. Me llamó mucho la atención algo que mencionó 2 veces Juan Milá en su exposición, es que el psicomotricista no es psicoanalista. No tiene por qué serlo. Son campos disciplinares diferentes. El punto que a lo mejor quiero hacer una provocación aquí sería la dificultad de pensar la psicomotricidad. No soy psicomotricista, soy psicoanalista, pero es una pregunta que también lanzo a los expertos en psicomotricidad, lanzo al público, ¿no? Me parece que primero, la dificultad en el diagnóstico, en donde ese diagnóstico no lleve a una práctica
fisioterapéutica médica, ni tampoco lleve a una práctica psicoanalítica. O sea, me parece muy interesante. Y las divergencias serían en el campo precisamente de la intervención. También es bastante claro que la intervención clínica de los psicomotricistas, que no es ni fisioterapéutica, ni psicoanalítica, ni tampoco solamente biologicista, médica. Ahí me parece que, y no habría ningún problema, hay divergencias y bienvenidas, ¿no? O sea, porque hay una división muy clara de los campos de intervención. No quiero interpretar a Juan Milá, pero me parece que cuando insistió en que los psicomotricistas no son psicoanalistas, está llegando como a una muy buena madurez la psicomotricidad, donde se deslinda precisamente del campo de la medicina, del campo del psicoanálisis, y tiene su identidad propia, tiene su estatuto en las ciencias, en las prácticas y de las ciencias de la salud. Me parece que está llegando a ese nivel de madurez epistémico-teórica y técnica. Yo aquí me detendría. A continuación tenemos a Daniel David Echaniz López. Convergencias y divergencias entre psicoanálisis y psicomotricidad. ¿Qué quiere decir esto? Sino los puntos de unión y separación entre estas dos prácticas clínicas. Me da mucho gusto que Juan Milá arrancara justamente con el tema de la supervisión clínica. Es uno de los primeros aspectos relacionados entre la práctica analítica y la psicomotriz. Pero hay algo que también une y comparten estas dos intervenciones, y es la formación. ¿Pero qué entendemos por formación? ¿Es acaso tener muchos títulos, muchos diplomas y muchos papeles que nos acrediten y nos avalen como eres tal y funcionas para tal cosa? La formación aquí tiene otro sentido. La formación va ligada al deseo. La pregunta siempre es, ¿tú qué quieres? ¿Qué deseas? La psicomotricidad tiene muchas intervenciones, a diferencia del psicoanálisis. Este tiene muchas orientaciones, freudiano, lacaniano, kleiniano, winnicottiano, etc. Por su parte, la psicomotricidad trabaja con la mirada educativa, reeducativa, terapéutica, clínica y la mirada de las neurociencias que inundan a la práctica reeducativa. Entonces, ¿dónde se tocan, se juntan, se tejen, pero no se fusionan estas prácticas clínicas? Es necesario entonces remitir a la historia. Y destaco aquí el gran trabajo epistemológico que José Ángel Rodríguez Rivas ha ido desarrollando y menciono sus trabajos. Psicoterapias, la práctica psicomotriz en el tratamiento psíquico, cuerpos del inconsciente, sus paradigmas, escrituras, psicoanálisis para psicomotricistas, una orientación somática para la educación y la clínica, retrasos en el aire, escritos sobre clínica psicomotriz de orientación lacaniana. Esto que acabo de decir es solo eso, teoría. Pero cuando hablamos de historia, la que cuenta es la propia. Y entonces podemos observar que algo que nos une entre analistas y psicomotricistas es el proceso personal, eso que nos habilita. Recordemos entonces las aportaciones de André Lapierre, el recorrido de su formación. Su gran aporte, que desde mi punto de vista, fue el primero que nombra e incluye esta mirada analítica, y su trabajo es nombrado como psicoanálisis y análisis corporal de la relación. Desde ahí se comienza a mirar los aportes y la forma en la que el análisis se inserta por medio de la historia del sujeto, que tiene algo que contar, algo que decir, pero sobre todo, algo que se está buscando. Con relación a André Lapierre, es indiscutible el hablar y enunciar también el trabajo en conjunto con Bernard Couturiel y su trabajo Simbología del Movimiento, además de todo el trabajo posterior que Couturiel desarrolla para la práctica con niños. En una mirada más reciente y más actual, es importante mencionar el aporte de Nivaldo Torres, otro gran analista y psicomotricista, que presenta su trabajo como 5 lecciones sobre la teoría de la psicomotricidad relacional. Estos libros nos cuentan y nos narran historias, y sobre esas historias y esos libros que nos tocan y que nos resuenan, nombro también las aportaciones actuales de Alejandra Papandrea y su trabajo de abordaje psicomotor con adultos, al igual que el texto de Patricia Pereira o la propuesta del cuerpo cosa. Ellas dos no son analistas, pero dejan ver en la escritura su paso por el diván. Aquí apreciamos algo muy importante, que también se ocupa tanto al psicoanálisis y a la psicomotricidad, el cuerpo. Y es que las dos intervenciones trabajan con el cuerpo psíquico y menciono al mismo tiempo que aclaro que este cuerpo en psicomotricidad se destaca principalmente en la práctica clínica, este cuerpo impregnado de la presencia del otro,
como diría Freud, vibrante ante la presencia carnal deseante y simbólica del otro, cuerpo eminentemente relacional en el que palpitan las sensaciones, cuyas huellas son las imágenes constitutivas del inconsciente. Definitivamente el cuerpo es lo que une a la psicomotricidad y al psicoanálisis. Al mismo tiempo, es algo que lo diferencia. Es la mirada y la intervención del psicomotricista en cada una de ellas. En especial, cuando pensamos en la gran diversidad de intervenciones que se tiene. En mi caso, mi mirada es clínica. Con estos aportes, podríamos comenzar a responder a la pregunta, ¿cómo se fue tejiendo y entretejiendo la unión y los entrecruces de estas dos prácticas? Indiscutiblemente aquí entra Freud con sus bellas histéricas, que colocan todos los síntomas. ¿Dónde? En el cuerpo. Aquí observamos a las primeras pacientes que somatizan y colocan lo reprimido desplazado al cuerpo. Y con Lacan con sus pacientes del hospital y los casos que llegan al ambiente médico. El caso de Aimé, el caso de las hermanas Papín. Dos casos donde lo que se juega es la relación y la historia de vida de estos sujetos y también la historia de vida familiar. Entonces, ¿qué diferencia al psicoanálisis y a la psicomotricidad? ¿Qué las une y qué comparten? ¿Qué hay de diferente en el método y la técnica psicoanalítica? ¿Qué hay con el método o los métodos que usa la psicomotricidad? Cuando hablamos de método y técnica, recuerdo que cuando entré a la formación en psicoanálisis, el trabajo que elaboré lo titulé sobre ética, técnica y método en psicoanálisis y clínica psicomotriz. Ese trabajo me ayudó a poder separar lo que toca al análisis y lo que toca a la psicomotricidad. Logré comprender que cuando se habla de técnica, la intervención se resume a una posición ética del analista y también del psicomotricista. Cuando estudiaba la maestría en psicomotricidad, leí una tesis doctoral titulada Una mirada psicoanalítica de la relación tónico-emocional en la terapia psicomotriz, escrita por la doctora Beatriz Adriana Pérez González. En esta tesis, se presenta un cuadro muy interesante que es anunciado así: dos formas de tocar el cuerpo, dos vías de acceso a lo inconsciente. Ese cuadro intenta hacer una relación como si pudiera establecerse un equivalente entre la práctica del analista y la psicomotriz, en clínica, por supuesto, los manejos de los encuadres, la relación entre la asociación libre y el juego libre espontáneo, la neutralidad y la capacidad de escucha, la atención flotante y la disponibilidad corporal, la transferencia, contratransferencia y el diálogo tónico-emocional, la regresión y el juego en su dimensión regresiva, las resistencias y las defensas tónico-emocionales, las interpretaciones y la traducción tónico-emocional y el insight, elaboración y la representación. Recuerdo que fue la doctora Rabadán quien siempre pregunta o pregunta aún en los exámenes profesionales qué diferencia hay entre la transferencia, la contratransferencia y el diálogo tónico-emocional o la relación tónico-emocional. Actualmente, este es uno de los temas que José Ángel ha trabajado y expuso en el pasado congreso en la ASP Psicomotricidad de Barcelona, llamado Conexiones y Emociones. Ahí él habla sobre las resonancias tónico-afectivas. En su ponencia nombra las resonancias tónico-afectivas o el enigma de nuestra práctica. Pero como les he dicho, esto es solo eso, teoría. Lo que nos habilita es la vivencia que se convierte en experiencia, porque no toda experiencia es vivencia, pero sí, toda experiencia es vivencia, como dice mi maestro José Ángel. Sobre los métodos en psicomotricidad, me gustaría destacar el trabajo propuesto por Corey Camps y Juan Mila, del libro El psicomotricista en su cuerpo. Ahí nos deja mirar a la perfección cuál sería el método para la enseñanza y la formación de psicomotricistas en instituciones. Pero, ¿qué pasa cuando no nos formamos en una institución? Me parece pertinente entonces hablar de un elemento importante: el lazo social. Tanto analistas como psicomotricistas necesitamos de un lazo social que nos permita dar paso a la palabra entre nosotros, entre colegas. Hacer esto que tanto falta en la psicomotricidad, que es poder compartir experiencias y poder formular hipótesis, conceptos, miradas, diferencias y semejanzas. Continuamos ahora con la participación de Eugenia Calva. Yo lo que pensé para esta mesa es como justamente traer algunas situaciones o algunos conceptos que he vivido yo dentro de mi práctica para traerlos aquí. Para mí es importante recalcar justamente lo que mencionaba el maestro Francisco, en el que pues nos menciona cómo la psicomotricidad efectivamente se ha enriquecido
del psicoanálisis, ¿no? Y entonces aquí podemos ver cómo la psicomotricidad como disciplina pues ha tenido pues todo este recorrido en el que ha tenido diferentes pues aportaciones de diferentes disciplinas y bueno, el psicoanálisis me parece que es una de las que es pues más destacada. Como ya han mencionado anteriormente, también creo que una de las convergencias pues más importantes dentro de, bueno, para el psicoanálisis y la psicomotricidad pues es la manera de ver al cuerpo y la manera de ver a la persona como una globalidad y pues bueno, a partir de eso, pues obviamente también podemos encontrar como diferencias y divergencias, como menciona Daniel, en nuestras técnicas, ¿no? Y cómo el psicoanálisis, pues prioriza el discurso, ¿no? A través de la escucha como una técnica y la psicomotricidad, pues prioriza el movimiento, prioriza el cuerpo y pues la técnica más importante tal vez sea la mirada. Lo que justamente esta mirada se empapa del psicoanálisis y nos ayuda a ver, ¿no? Más allá del cuerpo como un instrumento, ¿no? Del cuerpo instrumental y nos otorga diferentes herramientas, ¿no? Para ir más allá de ello. Otra de las divergencias que yo puedo encontrar es, por ejemplo, esta técnica que se utiliza en el psicoanálisis de la asociación libre, que en la psicomotricidad pues tomamos algunos fundamentos, ¿no? De esto y nosotros lo que miramos es la expresividad motriz, ¿no? Cómo el individuo se desenvuelve de manera espontánea a través de principalmente el juego y cómo nuestra mirada nos ayuda a leer, ¿no? Entre líneas qué es lo que está pasando, cuál es el deseo de este sujeto y pues nos ayuda a brindar, como mencionaba también Nadia, un acompañamiento que nosotros manejamos y que nosotros como psicomotricistas valoramos a través del vínculo que se genera, que creo que también pues resulte una distinción a lo mejor, ¿no? Con el psicoanálisis, siendo que nosotros trabajamos mucho con el vínculo y bueno, en el psicoanálisis se prioriza justamente la transferencia. Sin embargo, bueno, también creo que lo valioso de la psicomotricidad, como mencionó Daniel, es que pues existen diferentes tipos de prácticas, ¿no? Y cada quien puede acomodarse con la que uno se identifica y puede quedarse, ¿no? Con las técnicas que le acomodan y en ese sentido creo que justamente a la psicomotricidad, el psicoanálisis, perdón, lo que nos ayuda mucho a la psicomotricidad es abrir un panorama y a dar una visión más completa del individuo y a otorgarnos diferentes herramientas para intervenir en cualquiera de los ámbitos que estemos haciendo, en cualquiera de las edades o en cualquiera de por ejemplo, de si es educativo o si es, bueno, en una institución educativa o si es en consultorio, porque lo que te cambia es la mirada, ¿no? La mirada y el entendimiento del sujeto. Dentro de las otras cosas que tenía, por ejemplo, pensadas, es como esta parte de la psicomotricidad y el psicoanálisis haciendo una humanización del cuerpo. Como mencionaba Francisco, pues romper un poco con este dualismo y empezar a ver al cuerpo como una complejidad en el que el sujeto expresa, ¿no? En el que se viven las historias, en el que podemos encontrar huellas, en el que podemos encontrar también fantasmas. Entonces, bueno, a partir de esto, nosotros podemos manejar y podemos intervenir en las situaciones, por ejemplo, afectivas, en las situaciones emocionales y, por supuesto, también en las situaciones motrices. Bueno, tiene el último turno, es el coordinador y docente de la maestría en psicomotricidad en el CIE. Me refiero a Nicolás Guzmán Nava. En realidad, como una manera de darle continuidad a esto que Eugenia hablaba, que también el maestro Francisco ha venido hablando, esta dualidad cuerpo-mente. En realidad, yo podría decir, como lo dice el libro de Damasio, el famoso error de Descartes. Es decir, Descartes nos decía, pues saben, que generalmente todo proceso, dice, se me olvidó la frase de Descartes como la descartan, pero en realidad, pero todo va del cuerpo al pensamiento y no del pensamiento al cuerpo. Descartes lo decía, como sus amigos dicen Descartes, es pienso y luego existo. En realidad, para llegar a ese proceso mental superior, tenemos que primero registrar, ya lo venía diciendo también la maestra Nayeli, cómo vamos a llegar a una situación simbólica como es la escritura si
esos procesos psicomotores iniciales no se han completado, hay inmadurez, hay disfunciones, hay trastornos en ese vínculo, en esos procesos, en esas primeras relaciones. Entonces, pues nada más a manera de continuar un poquito esto de lo que estaba hablando Eugenia, que me parece muy interesante. Considero que uno de los principales parangones, es decir, esas comparaciones que tenemos entre psicoanálisis y psicomotricidad, pues está en nuestra formación. Nosotros pasamos por un proceso psicoanalítico y un proceso de supervisión. Esto ustedes también lo hacen. Entonces, en esto, pues es una convergencia donde podríamos tener un diálogo muy común. De hecho, nosotros nos nutrimos, decía yo muy al inicio, porque en el análisis estamos con ustedes, estamos permanentemente limpiando, depurando esa situación muy primaria, esa situación que nos ha traído aquejando y que nos trajo, incluso nos llevó, poder decirle, a la psicomotricidad. Otra de las situaciones que yo veo es la transferencia, donde hay otra coincidencia. Tempranamente en el niño, pues nada es más que generar o ganar la confianza entre el niño y el psicomotricista. Es una transferencia con el que imagino que ustedes en psicoanálisis es con el adulto, entonces, donde dice el adulto, él sí me va a sacar de esta situación compleja. Entonces el niño generalmente tiene una situación de confianza y se permite un trabajo libre. Les decía que en realidad cuando estamos con el niño, en esta situación ya de confianza, sobre todo en grupo, pues nosotros desarrollamos algo también que es una escucha. Pienso que ahí está una primera divergencia. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros estamos en la escena, no interpretamos, intervenimos. ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Voy a poner en la mesa un ejemplo. A mí se me ocurrió, como les han escuchado, como escucharon al inicio, en mi centro, armar un grupo, le llamamos curso de verano, para niños con debilidad visual o baja visión y niños ciegos. Estos grupos, pues, son generalmente niños en edad de último grado de primaria y inicio de secundaria, o sea, estamos hablando de 12 años, de 10 a 12 años. Entonces, en ese grupo, una de las niñas se hace pipí. ¿Saben lo que pasa cuando una niña a esa edad se hace pipí? Obvio, escucha por allá otro, no se ven, pero se dicen, una le está diciendo, ¿y cómo que te hiciste pipí? Pues bueno, ahí estoy yo como con mis radares. Entonces, yo escucho todo, escucho el mecanismo que se está dando en la sesión y veo que un niño por acá está muy cizañosamente, ¿sabes? Con el bullying, así burlándose, así fuerte. ¡Pop! Paro todo. ¡Ey! Paramos, ya dejamos de hacer lo que estábamos. Paro la actividad. Entonces, a ver, miren, aquí pasó un accidente. No, o sea, desde luego, ¿qué es lo que estoy escuchando? Estoy escuchando que la niña está en crisis, ¿no? Pero además estoy percibiendo la angustia de esta niña. O sea, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Entonces, cuando empiezo a hablar de lo que pasó, veo cómo la niña empieza a relajar. A ver, a mí me ha pasado, ¿a quién más le ha pasado? No, y así como que empiezan a hablar. Al final, este niño que estaba incisivo en este en este escenario de proyección, al final lo abordo, le digo, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo está Pero esa es una intervención, no interpreto. No me quedo con esa parte. Entonces, la niña obviamente termina el curso de verano exitosamente sin que vuelva a pasar esa situación. Yo no sé hasta dónde llegó. Lo mismo pasa para aquellos niños que les alcanzo a detectar en su trastorno psicomotor de una torpeza. En mi intervención me vuelvo torpe, cometo errores, genero situaciones para también jalarlo a una situación de confianza y que se relaje. Buscamos finalmente un cuerpo disponible para que pueda alimentarse socialmente y no un cuerpo aislado. ¿Saben un cuerpo aislado a dónde llega? Pues generalmente llegan a la locura. Muy bien, pues ahora cedería la palabra a los integrantes de la mesa para, a partir de habernos escuchado, comentar entre nosotros esos temas que para nosotros son sensibles de ambas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, ya lo mencionaron varios, el tema de la transferencia y cómo Eugenia habla del tema del vínculo, ¿no? Entonces, aquí tenemos como formas distintas de pensar dentro de los psicomotricistas, también la clínica,
Y en el psicoanálisis hablamos también del linaje, el linaje del paciente y cómo en las generaciones del paciente se van transmitiendo significantes, que es lo que el psicoanalista escucha. Quiero mencionar también que la intervención en psicoanálisis no es a partir de la interpretación. Freud menciona también construcciones en el análisis. Bueno, es como para abonar un poco al diálogo. No sé si quiera comentar algo Francisco, Daniel, Nadia. A partir de lo que estaba diciendo Nico, pensé precisamente en construcciones en el análisis, ¿no? ¿Cómo podemos construir con el paciente mediante interpretaciones estas lagunas, estos olvidos, estas represiones, ¿no? Entonces, sí, hay una construcción. Yo no sé, me quedé pensando lo que decía Nico, si hace intervenciones pero no interpretaciones. Es una pregunta que es muy rico todo este diálogo interdisciplinar, porque me hace preguntarme si las interpretaciones son exclusivamente como muy freudianas en el sentido de interpreto mediante ¿no? La comunicación verbal. Hablo y digo algo. ¿No será que también la psicomotricidad, como en este enriquecimiento, en estas convergencias, las intervenciones también podrán ser a nivel psicomotriz interpretaciones, que se puedan hacer construcciones y que devenga un cuerpo diferente, nuevo, no reprimido, no sintomático? Es una pregunta también, ¿no? Y algo que me gustaría como poner acá en el diálogo es algunas cuestiones que he escuchado con mis alumnos, cuando se hace hincapié en que la psicomotricidad cuando se trabaja en clínicas se planifica, porque me parece que es uno de los temas importantes, porque no se planifica, no sabes qué es lo que va a suceder en la sesión. Nosotros podemos dar una opción, una apertura para que el sujeto pueda comenzar a crear y pueda comenzar a proponer desde su deseo, porque si no, entonces estaríamos entrando con temas como los que Freud manejaba al inicio, ¿no? La sugestión. Y entonces ahí está el deseo de nosotros. ¿Y qué hay con el deseo del sujeto? Yo creo que también eso es algo que por acá podríamos hablar. Sí, esto que mencionas me hace pensar mucho en algo que se ha mencionado por distintos ponentes de la importancia de estar en un análisis. Creo que me parece que el CIES es una institución donde le da el peso a esa relación entre psicoanálisis y psicomotricidad, a diferencia de otras instituciones donde también se imparte o se ofrece psicomotricidad. Punto número 1. Punto número 2 es que estando ahí es donde uno aprende que no solamente puedes hacer rehabilitación, sino que puedes hacer una clínica distinta psicomotriz a partir de la escucha, con una ética, que tú lo mencionaste muy bien, porque si hay algo que señala el psicoanálisis es una ética, y esta ética es del deseo, ¿no? El deseo que es inconsciente además. Entonces me parece que a partir de ahí ocurre esto que ya ha mencionado Eugenia y Francisco con respecto a contribuciones o enriquecimiento en relación con la psicomotricidad. Muchas gracias.